Gracias a todos y a todas por dejarnos este espacio, por habernos permitido venir a hablar un poquito de ese espacio tan invisible que a veces es el trabajo parlamentario y como yo persisto en mi idea de que cumplo escrupulosamente los tiempos y el ministro Marballo siempre me tiene que corregir, me voy a poner el cronómetro para no intentar pasarme el tiempo. Sí voy a intentar explicar de forma muy breve cuál es la perspectiva desde la que mi grupo parlamentario aborda el trabajo en una ponencia que considerábamos imprescindible de trabajo en ciberseguridad. Primero, porque era bonita en todos los sentidos que pueda aportar la palabra bonito a este trabajo parlamentario, empezar a desarrollar este trabajo en este momento en el que están empezando tantas cosas y que por lo tanto nos permite hacer tantos análisis y lanzar tantas conclusiones posibles sobre el espacio que trabajamos, pero sobre todo porque era imprescindible que desde el momento no fuésemos nosotros y nosotras quienes participábamos eminentemente del trabajo, sino que fuesen los expertos quienes viniesen a ayudarnos a elaborar un marco tremendamente importante como es el marco estratégico que debe ser la ciberseguridad. Yo creo que cuando hablamos de ciberseguridad hay un espacio que es este marco de la ciberguerra que creo que todos y todas contemplamos perfectamente, que son esas ofensivas intencionadas, esos ataques dirigidos a infraestructuras críticas o bien al robo de información, pero que sin embargo el campo de la información nos deja no solo más debate, sino muchas más posibilidades de contemplar el espacio. Parece que cuando ya se había asumido la intencionalidad y por lo tanto podríamos llamar campaña a estas informaciones que han pretendido o que se ha dicho que pretendían ejercer injerencia sobre aspectos políticos y económicos en diversos lugares del mundo, bueno, pues hoy por la mañana nos hemos levantado con nuevas informaciones que nos van a obligar a hacer un nuevo análisis de los datos y de la información que teníamos. Lo importante con la información no es solo cómo se recopila, no es solo cómo se analiza, sino cómo se gestiona posteriormente. Bueno, pues hoy un documento dirigido a la Comisión Británica sobre desde Rusia dicen que parte del problema de que eso se pudiese considerar una campaña no fue la recopilación, no fue la gestión, sino que fueron los errores que se emitieron en las conclusiones. Por lo tanto, es importante no solo saber lo que hacemos, sino ser tremendamente rigurosas en el trabajo y entender que nos movemos en un espacio que muta mucho más rápido a lo que estamos acostumbradas. Y este es posiblemente el componente más importante cuando hablamos de ciberseguridad. Cuando marcábamos este espacio, entendíamos que que algo imprescindible era delimitar los espacios de coordinación. Entender que absolutamente todo el tratamiento que nosotros hiciéramos pensando en este marco a medio y largo plazo y por lo tanto en este marco estratégico, que es la responsabilidad que nos corresponde asumir en este momento como legisladores y como ámbito parlamentario, entendíamos que primero era imprescindible la coordinación público-privada. Y más adelante concluyo además con el por qué nos parece imprescindible esta coordinación público-privada. Pero evidentemente era imprescindible el marco de coordinación internacional y de gestión conjunta entre toda esa información o toda esa gestión propia, la recibida y la compartida en los espacios de alianza. Y sobre todo era muy importante en el marco de lo público la coordinación entre administraciones en el propio Estado. Por lo tanto, cualquier trabajo que hagamos tiene que estar enmarcado a contemplar esos espacios de coordinación imprescindibles para una buena estrategia de seguridad nacional y para una buena estrategia de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque esos campos, además, el tratar conjuntamente esos campos nos ayuda a abordar de forma colectiva todas las que deberían de ser las prioridades cuando hablamos en el marco de la ciberseguridad, que son primero toda esa gestión conjunta de todos los aspectos de la información, segundo, la importancia de las infraestructuras críticas, de la protección y de analizar y resolver los aspectos de vulnerabilidad de las estructuras críticas. Tercero, prestar evidentemente la atención que corresponde al espacio empresarial y financiero. Y en tercer lugar, hablar de formación de todos estos espacios previos, pero siempre tener en cuenta que cuando hablamos de ciberespacio tenemos que tener en cuenta primero a ciudadanos y ciudadanas y, por otra parte, que no siempre es lo mismo a usuarios y usuarias del ciberespacio.
Usuarios y usuarias por una razón muy sencilla, que es que el ciberespacio comienza como un espacio donde no se implica absolutamente el conjunto de nuestras vidas, pero en este momento sí lo es. No solo crecen los usuarios, sino que crecen los usos que esos usuarios y usuarias dan al ciberespacio, pero es que además crecen los dispositivos y crece la multiplicidad de dispositivos, porque a veces cuando pensamos en dispositivos pensamos únicamente en esas cuestiones de conexión tecnológica entre personas, pero es que hoy en día yo puedo poner desde aquí la lavadora para que cuando llegue a mi casa quien esté pueda atenderla. Entonces se multiplican las actividades y sobre todo imprescindibles, se multiplica nuestra actividad laboral, nuestra actividad económica, las implicaciones empresariales. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad no solo de determinar bien los espacios de coordinación, sino además determinar bien las prioridades que debemos dar a la ciudadanía dentro del ciberespacio. ¿Para qué? Primero, para generar un espacio de confianza que entonces nos permita asegurar y cumplir con esos estándares de protección y de seguridad que debemos dar para garantizar no solo vidas plenas, sino vidas felices a quienes son responsables. Eso Manuel lo explicaba muy bien antes, pero luego hay que hacerlo para una cosa muy imprescindible, que es para liderar. Si únicamente nos volcamos en los aspectos de defensa, de protección, de generar esos espacios de confianza para generar seguridad y generar protección, estaremos perdiendo una parte imprescindible de la ciberseguridad, que es la que genera riqueza y crecimiento social, crecimiento empresarial y crecimiento económico. Tenemos que hacer un esfuerzo en formación, no solo para tener ciudadanos y ciudadanas libres que sepan también gestionar esa parte, ese espacio de sus vidas que es el ciberespacio, sino que tenemos la oportunidad de liderar empresarialmente, de generar riqueza y, por lo tanto, mejorar también las vidas y mejorar las estructuras dentro de nuestro propio país y colaborar a que fuera de nuestras fronteras también se puedan garantizar esos espacios de dignidad, de comodidad y de vida. Por eso es muy importante que tenga su espacio per se dentro de nuestro trabajo ese aspecto de la ciberseguridad, ese desarrollo social, ese desarrollo laboral y ese desarrollo económico. Y para eso es imprescindible invertir desde los primeros ámbitos de la formación, desde lo más próximo, desde lo primero, desde los 6 años, a dar una vuelta a los espacios de formación reglada ya existentes que son transversales a las materias a las que pueda afectar la ciberseguridad y hacer un esfuerzo extra además en la creación de espacios de formación reglada que puedan contribuir a eso. Y termino con una reflexión muy sencilla, que es la que al fin y al cabo enmarca nuestro trabajo y por lo tanto delimita las propuestas o la intencionalidad de nuestras propuestas, que es pensar que absolutamente todos esos marcos legislativos y constitucionales que rigen los derechos fundamentales de nuestras vidas en los demás espacios tienen que ser el espacio de prioridad también cuando hablamos de ciberespacio. Hablo, cuando me refiero a esto, primero al espacio más próximo, que es el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce y protege nuestros derechos a expresar y difundir libremente nuestro pensamiento a través de absolutamente cualquier medio de reproducción. Pero me refiero también al Convenio de Derechos Humanos que suscribimos, que otra vez vuelve a decirnos que debemos garantizar en todos los espacios de nuestras vidas, también el ciberespacio, porque así, bajo estas condiciones, además, hemos decidido jugar en ese espacio de estrategia de seguridad en la Unión Europea, que es respetar en este ciberespacio también los derechos fundamentales que rigen el resto de nuestras vidas, recogidas en esos lugares que asumimos colectivamente, que son ese Convenio de Derechos Humanos, esos derechos fundamentales de la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, evidentemente fuera de ese marco, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y de Derechos Políticos. Por lo tanto, el reto es precioso, el reto nos deja un abanico de posibilidades increíbles por delante, y lo que tenemos que intentar es encajar esos espacios que hablan de seguridad, de protección y de defensa, con explorar la ventana de oportunidades de riqueza social, económica e incluso política que nos ofrece el espacio de la ciberseguridad. Y